En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, arriba katana, le utsile katat, hachkele ku, entonces, chocola bana, entonces, arriba kaya tiempo chechle, hermano Manuel, durante 35 minutos, pues, ku ya utsile katat, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísimo, Ave María Purísimo, y que en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otinamit Dios, Gelika lak sakirbal se chalak, Pave Gelika lak kikotemal kamik, Arir Dios, que te vichinalak, que te vichinik, kamolim kip, Chachro presencia rekahav. Jampake kikot pavejelika la usakribal hermanos. Que llegan pela kakab chachro Dios porque kakil tuwach, pero sí que acaban sentir con ojel, que llegan pela kakab. Has kasipach cher kakahav. Kakil tuwach kakahav, pero tajin ko van sentir le kanima. La mato tsiga la shik. Nekakil tuwach, pero Dios que canao a través de alabanza y consejo, testimonio, tajin que yach kawach. Arebar Dios que no bendecir, y Dios que te wechin le kachalar, le comunidad, y openemaich le. Hasubiwa ka komia San Pedro Apóstol, Dios que no bendecir le kamal takabe. Has que hayats que are para que sí que kiko tik kachalar. Weta mate ole ka directiva, weta mate ole comunidad, weta mate ole catequista, ne kabanta talen maqi pero a través de Dios que este wechinik kachalar. Are el Señor que no bendecir y choque le opa ven maqi has que hayats que are que kiko tik para que sí, que opa Estados Unidos, que cató, haré que kikotik, que opa le maquiga al hermano Cristóbal y Diego, kuklu papá, no wetam tuwach, y lu mamá, pero sí, recatate tamanak, y haré Dios que te wechinik, y ochla pale ni malak ni maquig, haré Dios que no bendecir hermano. Capaz que kiko tenga esta mañana cachalar. Hecho que, le manantial, haré Dios que no bendecir. Ojo ni malachak, tajin ko banchalim, ronogel le tajin que shotach warar, la kalag hermanos. Ronogel le tajin que bantach chanim waral pasakiyup, tajin ko pangela pa Estados Unidos. Y chuche, le tajin que bantach waral, tajin ko panik pala nivel Guatemala. A través de la internet, Dios oyó una experiencia que le ocurrió Dios, la producción Rosario, chocaré tajinga kitle a la chic, arer katat con no bendecir, amén. No sé qué es que diga, que está calampe cachalal, que catar utzir Dios, que cató le kep a la bom, que ojalá para Estados Unidos. Kinchomar ke kikotik, chinta humat ke kikotik aratakok le kitat kinan, lalabom, ashno kik isashik, per ojo resultado que kiana chke palekak aslemal. Ashcho kak isashik oh, pero ohong ihle katate kanagek askoh ke katona, shahiri, arir Dios con no bendecir, charca ministerio, que creo que aquí cotic la voz de salvación, que creo que cogí choquela de Chuanabaj, el Leoship Solís, Dios que nos bendecir, hermana Pascual, María Sac y María, ¿cómo se llama? María Celestina Subir, hermano. Hasta que yo hablo bien, bye. Ahora, Dios que te voy a le cachalar, que abajo vi animar. Ruk utzich Dios le alabom kamik. Le katema kubich. Cuidado de la bendición de Dios.
Cuidado, toda bendición de Dios. Bye. Cuidado, toda bendición de Dios. Un etepi que no pero más que no cabijan pe co cabij. Dejo sin bendición, kachahik, utruk ashik, kabano, aret chageri, utskel pelekik aslemal. Nisinta tahasno bile lekatemas kabir. Sakas takintaje. Kure kateh bir kina otsiva porque chakkar kumki ko akhlakos de dosha. Pero sak stef la par no khel kachelal. Amen. Sikam la kabik ski gotik. Ski garis ke kikot la kachelal porque kikot mal ke karler man. Chiker la ma ski kot iskuk. Mirchuech, intahin ke man sentir kumar la labom e benak pasingkichak chir tahin ka bantahwa le maqih ma he kuya istiwach kachalar kimigri anda sinyale katema kuanda ma arechi ma ho kache ojalá labom shakhs na aniversario ke kano cada año par chukna tiir te khatho asach ke kakoho sakwach kashlani chakh que campo com arela que coge bataca aniversario pero coge un gran ventaja que la bon que me shakte que bihta porque in ya vuelta am khasar que es que gotik chibi gloria a Dios si acá de cap que es que gotik chibi frío afuera que saca chala chibi rompe ay tienes que quitar la voz de salvación chica frío Dios es algo que chalal amén bye Hasubir katema shibich chi cha 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 hich le tewichimal yomawi awuk khachatane kabische khun ki buk shanich ne kansin khasta kawuk kachahich arehela uchahishik bai ahora en el momento katampe libro de Génesis en el capítulo 39 versículo 6 akishkikotik ويشرق لك يا la gloria a Dios. Jabacubij, que mal leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con José, al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupe más que de comer. José era muy bien paciendo acudir que tenía importancia. Así pues, después de unos tiempos de la esposa de su amo se fijó en él en un día dijo: acuesta comido, pero José no quiso. Se contestó: mire usted, mi amo ha dejado a mi encargo de todo lo que tenía. Estaba yo aquí, no tiene que preocúpese. Esta es palabra de Dios. Tu palabra mía. Confíe en ti, Señor, tu palabra es. Que más aplausos que él le tiene, más aplausos, porque Jesús rech aplausos, rech le gloria, rech le kiko temar. Bienvenido, Tajinculi, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, en estas mañanas, Catampe, Ojulajala, José, pero Avelajala, Shak, Ayembik, Persuana uchak peruk aslemar. Huawei José
Hueque bala shikri. O que prachalar, ahora José que mi guari, José amajana, pero cojo un chomanik, cojo un cocho mabal, cherare, shuri kusinchak, ruko patrón. Ronogel de inomal, shiachuach. Ronogel juntir le tewichibal, shiachech. José, cuidado de todo. José Kushigrib, primer lugar, Chokushigrib, pero Dios, Takushigrib, Chuachlo patrón, gloria a Dios. Kushigrib, Chuach, Uchahib, Kanokle, Ronogel, les bendición, Yom Chech, Helikru Kaslemar, Helikru Uchuachir, Helikru Luchomabal, Riwawe Alari. Catambe Kubir, José, cuidado de todos lo que tenían. Juntirle Koruk, le Yom Chech, Arecha Uchahim, Kushigrib Kuchapo, Kushigrib Keresach un Quetzal, Kushigrib Keresach hasta porque ahora el patrón si balakó o confianza trich, porque valari, sbalachik, we alari, sbalachut, mach has ko preocupar, ri patrón fortifar, que ya, mach Kushigrib, porque va valari, sachs responsabilidad, de Kishig David, gloria a Dios. Marche conmigo es que va a la riva sinyaca, no, de repente kuchap no hastak, de repente ne kuk ayih no hastak, de repente ne kuk ayih un quintal wishim, de repente ne kuk ayih un wasarón, de repente ne kuk ayih no hastak, no, go antes preocupari, Carlo utzalajala, gloria a Dios. Hasche conmigo le bendición. Hashem le bendición que bichele tebechibal le anapuac le sacapuac dos arela que decir ri Allah porque la alabó kichomak o kichomanik kichomak o kifechik Dios porque kelam pele nemaich kelam pele tebechibal kelam pele tahinga ki ulmak areva que biche ri Allah ali askatre kichomabal que askatre ki pensar e uts ki ni mambre Dios e ki ni mambre kitat no sé que es kigotik. También con José, cuidado de todo. Rino patrón, Kelam Bechanim, Rira Labom, Aretak Ovarash, Aretak Ovarash, Chitampe, Allah tangi mira la Shikish Kolik. Le Alabom, Sharbal Dios Ri Eutskanom Chira. Sharumarik le bendición chanibri que katore ala shlakin yauna porque iwetambia oya hunachi ek o ke uk ahor haskano la shekovnik skukar le bendición le shekovinta ba kimbango le chanibri que katakut wale José shinam birsah que si mana moleste que anin chive que sinulik khachalal amén mareka bajen que skikotik amén. Si está calampe, lectura Santo Evangelio, vamos a San Lucas, va a Evangelio. Saca molesta en que antes ve que se está acaba. Como tu cosa que ver que está aquí, cabiles ni bots pelicuer, que es binik, o sacas que estoy, que slap da cachalar, que iría cáncer cachalar. Amén. Vai, ahora José, su chajigro no es, catampe. Chupamle Lucas capítulo 15 versículo 11 el Evangelio San Lucas catampe cubir que mal leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén. Jesús contó esta también un hombre tenía dos hijos. El más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre le partió a sus bienes dentro de ellas. Pocos días después el hijo menor vendió a su parte de propiedad y con este dinero se fue lejos en otro país, donde todo el derecho
llevar una vida desenfrenada. Pero cuando se había gastado todo, hubo una gran escasez del comido de aquellos países y comenzó trabajo y pasar hambre. Y fue pedir trabajo el hombre un lugar que cuando a su campo cuidar del cerdo. Esta es palabra de Dios. Os la que estoy contigo. Amén. Se vean de gloria a Dios cachalas. Aquí es que ti. Ahora, de José, Shkonik, Shukaak, o apruebo, o lucha, o intentación, Churik pelucas le mal, pero ahora sí, Katampe, Kubik le bib, ek ok, que a la bom, le jun, le ala, nam, cha ishesh, Shukohovi, Chelutat, Chubik, Papa, que chachech, Inkawachtane, Kayahun parte le verenzo, o Kahachon parte les no inomar, Kawak in will be tree, Quien chapu de relix no vidro caslemal, Berutat, van tocar ranima, Kaek chapu ani compartir takrule, puntir raki, kabal takrot, talarewa, puntir siachet sala, como la, leo que tam, le calcual, kashki kisashika, kicharki, perjewaki, kipi, tiene que callarse como avalcoal, amén. Como Hachaco bir libro de Nehemías, capítulo 5:10, la leo al cual haré esto luech, huechonaki antale utskech, chonaki banta utsin la chueca, libro de Nehemías, capítulo 5:10. Ahora mejor que ya chiqueja chiquele kakito, jae kachale tat, cuando le tat petik, shuhachupu hachikle bajae kachala la le, chapuk amik takriles. Bendición, Shiachech, eres, Biengelik, Shiachech, amén. Makiskiko tik hermano. Makiskiko tik se la shikli, se le nakskiritatinan, que ya sin kami wule, Makiskiko tik o mas niveya o. La Makiskiko tik. La Kiskiko tik. Shuar nuhia chin chuech, chuchapuja chiki, como nims nulev kolik le ko 100 cuer, 2 cuer, de cosia 25, sea 30, Kiskiko tik. Ah, bien, que cochine, teris no ola, teris en fatien, teris en echuk amik le yumba patak tien takachalas. Hachker sin katich la kincha teris ki kuchu kachuach, chita humat ki kotik, amén. La ma que es que kotak ya gloria a Dios kachalas. Jehová shuban le tat, pero ahora kamik ojo nerens, uyo hombre katato chkech, arere Jesús. Hasen shubik le katem. Cuidado las bendiciones, Hachajik quiere decir, la cacohuichu kashik, la cacohuichu chakashik, chitampe alabom, chitampe guachalal, iscochape Estados Unidos, pero no solo los hermanos de los Estados Unidos, conoce los colik, cujuchape recacajab kamik, cojon herencia, cojon tewechibal, cuyo hombre Dios cheque kamik, porque la Biblia tajinka binik, amén. Te crees peri tat kubija que su chapo ani compartir chiquivat juntir su chapo ani compartir baja ya rala su chapo kuk aishik que decir propiedad kahbas taka su chapo cara rakile pero rakil chapo ya ikura sabe kura su nutu kubira me voy vamos al otro país que sea al otro como le bildo pele que chapa juntami shbek para Estados Unidos no sé qué es que goti Shamas nakishkoit, pero que sei nakishkoit es que kotok kachalar, arkicho maglek o chirire, ishwa kischavi kachalar porque es ochoch chanibre, amén. Le es ya gloria a Dios kachalar, porque la es ochoch kachalar es que le que ya gloria más que la ikovi. La kishkotik. Va, ahora, quinta chuech, la menor las comunic su carle bendición, escoge va, después que estás quiere la se comunic su carle bendición. Si bien bueno que la se comunic su carle. No, que es chavi, se había que ir a que sí, las comunic su carle bendición. Escovinta, ¿qué es voz de salvación? Va, eknis amas takabe. Pero alari sa ba ikom nakrit su kasik kinchomakin
porque esquicoj la voz de salvación, esquicoj le radio, esquicoj in, esquicoj solista, todo, un cavacash lo ik mag canabe, o ya sin carne, o un kisik, format lo hombre un kisik. Amén. Chitampe, ikecha, kamari, archikut, tira la bom, que pagagak, que animar la bom, que coge la Estados Unidos. Nosotros la bom, juntir, animar, gloria a Dios. Qué bendición le en Estados Unidos. Todo el día acción de gracias a Dios. Todo el día acción de gracias, que ana la bom. Ahora chitampe, mate chekach pam. Chan sinkiste no temper sikin kiso. Bueno, mate chopan chupam. Onek ochupam, porque kabich bachke le utzich Dios. Katampe kubich. Cuando después de Jesús kubich. Wawe achiri. Spetik kritat, chuchapu ya ikleren, chuchapu ani compartir chiquiwach. Y después chopan un hij. Wabalari kecha. Chuchapu ukaishika no cronogel. Isbela otro país. Como la Biblia, chopan de otro país. Chuchapu chakik sun rahil. Chuchapu molishik sun rahil, Allah bien quitatabej. Después, Shuan desbiarib, bien quitatabej, Shuan desbiarib. Sok un peligro peluk aslemar. Rishuban rare, como otsun puak, otsun rahil o mulimchik, Shuchap umulisik takle amiya, chikuyunumak, lalo kung puntale, hasta uts bienche, kuntir kami yakit, kuchawi, kuchonik, pari ari le rami, shumulich, bay, chokshekil ko la bom, la stomak, skilochik o rahil, diega kits anatsachi, lahalaka, chalar, kung lak o rahil, kuchap lo sok patak kantin, ni ol kilo le bil kubik, sok patak ni sok chikek aywe chikamah kak chitrak o shikak, ke chikam sawer takubi chef kintan que kipira la shikela ok tsuk Estados Unidos 80-90 wach le tsam ochla ke chak o saber o manzan o turas o melón o sandía o piña o saber o uva o saber hasta kubi kachalal khela o kheta akiski gotik khayek chap khayek ba como hace subir shock chu ani gastar que shock chu anchu chu pik Usla o Khami, Kobe Jesus o Khami Konogel, Persik o Beel, Jessing Khan invitar Kibla, Casques na Khan invitar Kichus o Beel, o sentido, per comarir a Rele Bash, Peticle, Shock Barik, Riare Capisce, Rala, Shock Abri como Otsu Rahil, Kinchomak, Are at Pantalon, Shukohoma, at Pantalon Kachalal, o Asinka, Sais o Bolsa, o Hungaral, Suchatak o Hunka Chuirakan, Suchape la Bieta Chupam, Sikti ko ano panokle ay kakilole kachalar pero na uster su ano su antes biarib helat takin kubik le biul pero ojalá la bom nak en nombre de Jesús que kabik cher katat arel katat kuk ani gloria a Dios hermano bai walari skil le ramillo skil shokib ri shokib bai después kuyata chen ay Dios bien kich que kirare kachalar la que sabes hula que vives kachalal ve mahuragil tisagu la que sabes choktowi ka ane chesna lawaral ve shas na botash ku bix sinkulanim ani ka bo ka sabes la que sabes kachalal la que sabes la toma ve shas na las na botash por ne te kelik sin chaka Dios la blan pa chaka Dios ilqir se kholo vik iwaq paqal paqalo kachalal khuntir con todo qismat kachalal ka alahin tachik taqoh aqtik kabeh kasin kulaniam chen ali la gatu chabeh amen kaya kanok sa kayo kanok ana abayin ke chachich Sigere ojeta. Per comer la laria bien la jamus, je la skourik, la kichomach bien que tam l'herman, hacha l'herman le sepena, quand gatop la cheteri maska manchnas na bangela chachwarari, orok ok atisamang khazabay. Sla biechre utsin katich sla, khlam tla le kukunche
que bejinche unche canache bendición la per coco naula sinti ich usla ka tichi mes ne ka chi ai ka tole. Amén. La usan quitó, hermano. La usan quitar Dios. Y después cubrirle. Su chapuani castar. Después ya takrir ramish que chepechech. Hasta que abarir snala que oye vaca no capchico su apartamento su cuarto que te la junga chapo para acá junga chapo cherri cheru holom tai bien que oye va como que lo oso ragin casto ya ik como la we shock wa junga sta chawech shock pa holom we ko ragil sas casto chu ya ik que las toma arex na shokil kutacho papa chayah no que tsal ka chacha ragil no que chacho pa que junga tsal ya chawe ibir que cha خلا خبيرو هتا وكنك بقى خولون ahora we que se ko rahil kaya ta checo les na shokil para checo na lik ay Dios pena ta no chata pa 50 pa 100 pa 200 pa 300 hasta ko achha mutom que ya a 1000 que la tom sa chala ki maktala la tom te ki lo ni maktak pere paktak celular o kuk kachala لشهرين وتمات كلال خبشيك أمار خيو سلا 2000 سن كمشان تك 80 تك 90 تلي باي 90 كالوك هنا يوم رخيل 15 كتسال كم باقي كان لخوك سوسي تشاو كنت عمره كاتوبانتي تشوخالي كاتقان تشوخنا يوم بيت 30 كتسال ابن تريل استكيتك أكسله سكي سكلي خبشيك بيو رخيل سلولار كيسكي قلتك La us kita dice, Dios mío, has canchera kaur mutila. Por Dios kachala le kaur kachala. Ik ona mas no tim kachala. Parin panik aktan onom chechani mri. Kana ayun kachala pa kakban ayun. Ahora, después, shakno ki ramilawa ka ek kachala porque la or chopan ya asusta kalas 2:05 chik. Que yo marcha que gotik chakshmer que na he te un stack sin khamulole que porque na riwan marca que gotik gloria a Dios. Ahora wawe alari cuando es que isru rahi chitampe ya que isru su rahi como es covinta trukashik arejechiko atala Atacochla, gracias a Dios, Natala papá, Natala mamá, porque la legación de Estados Unidos, tanta varal, cuesta Shebek, y Chokshebin para decir, Haschewa tamante que Sachawa Chiwech, la Shebetik Hachalal, le Shebin para decir, y Chokokun, Choknescampatas que escribir, porque suerte la, Chok bendición la, Bilala, pero Koshebin 20 días, Koshebin un mes hasta 3 meses, y Nutón tremendo, Haschewa tamante que Sachawa Chiwech Hachalal, Chitampe wawari jampansi shichaka wetamat kipan mal gastar porque wawalari shashupan mal gastar rirupak suchap takukachik shok pa barik bay ahora skisik puwi Dios mío rirala no kare ahora shopan que de momento como marcho rahil riras toma riri shokip shetzalik ubik marcho skia kanok suntikel shak patak kai chika oyibi shopan moment los siokta ut kurik ta chik kusokabek ruwish Chalar, nareta chik, kuhyoktak ya ves, makasogas na kami chik chikuy numak, iste kishin yo, kuhyoktak ya. Arabi kasogas na kami, akos na kahilatina, jam neto kamusap chik kam sa kasyap, kasi share ishok ka chalar kapakababik. Choke kamani sa kakunabale ke kaya che utsia sigirigle, perira la syoktak ruwi, choke istakrit match ejetak siriskak jetak lele ya naisistila bik ya macht has kutro Dios mi has que bano que chara la spek rin wa yihal per país ta per na pale país ta comme la we chokun kanata chech chokya sinkilita ya chikuyuno mak jati onik no kilita ka chehun kasnakchak te kabisimo sayil comme ri chika chapenik machu chu ap la he ko te chiku so kaksunwi chas sinkishi ba chik kachala per na iste kishibih amen shoktahik ba ahora si spek chopan kurun patron o sin patron shurko rir sin patron shurko la utsa chak shia chek kachala haswa chak shia chet shibih be wanokhil
Peris at kep kuet o ship kuet siap je per cham shu rare kanum kut sakarak rare nabe ku kumuk umakela te aken kentik te in kachalar amules te kano echu kachalar la echura on echuta in kentik te la kise kisi pa huesin amta kachalar sho panikle ha bawa si cuidado kachalar no sé qué es kikotik caso un paar minutos sí que estoy kachalar porque yo más que está en guapo que yo pan le caor has que vires ya que está la voz de Salazar ya que está ya repasen qué minutos chiqui que yo más jamás o que chaben guata la bon porque le urque vil iso panik pero no tem kona que echna pa éxito que bechna pa Génesis que echna to guarik o contir como ligna pero chak bek ni ala ka no amén matamat ku tsokopir le bendición le cogela porque ala sho panik le oh Dios mío ek ok ala bon que kan kamik pero ojalá chak bek recomendación que ala ka no le ek op Estados Unidos shuya con bendición katat Maltios, chana uschera puakala, chana uschera puakachi. Asya suyan permitir katat kohela takala la puakampas ngach ako masa 1,000, 2,000 un mes takala ruk la papa, la mama, aret ka kilokbek sin kam kulif, ka wokbek sin kochoch. Ma usere kachalal. Pero ko alabong chok usta kakano, chikuyul tomam istakimbi. Eko alabom kamik kukuli ke chacha me Estados Unidos ko bulo. Iwarale ko blek shokilar la utsa lele ki bigish. Chuet in ustakh yashish kanar. Eko alabom takruk taklesintat ku takle pok takshapa khunla che ku lal toma. Ni mok eliste la lal toma ki bigish. Eliste chukashik le pok. Ay Dios. Ki la toma ka tak la pak ba te ka la no khal ik Santa Tomas masat ke kilo ola spek ke kilo ola shia ke kilo ola le khachalat le aret la treshkin kher ko gaden khachas gaden un camion ka khakla ka wara chilin Sla ut ki antes pierip que 3, 4, 5 años mahiwuch ki shulik Dios mío Amén. Que biak padre. Takich ke la bom ka kan organizar ki korte na kung kitien tawarar. Que biak la le padre mas bien ka son invuk. La le tselta kintain. Usala pala o sel ki la toma chanim sel ki kito. He la toma sel ki kita chanim re. Hey la re ke so ka pan ki khas du ka kala mak ki iski ki rik numre. Iwa na Lucrecia. Iwa na Patricia. Que pira panok la sitarik o ya ni sok sandak ko rakan pasko nik su am bawo siar no si sitai sok ko bat na palagal sko nik su am bawo siar kunni sok kunachi ni sok che sako rakan la sok yo qadit ke la kumla kala kho yo Dios ke are ka fokus la are su tuk amala khuntros su qasakh le ruk su qasakh bitchikh le tros khawa khairi Are au chokit la kechala chile. Sa kontros utak al. Amen. Bye. Khatske tutluk isach kanok una más pero shakchikin yawi es que el hermano Antonio Cochina. Esta es palabra de Dios. Amén. Kachlar. Rizir kata Dios. Si por la jericción el hermano Manuel Tamres que el samabaj. La tierra los grandes músicos que charla Kachlar pues de kir. Kachlar takor que siempre Dios quiera vencer. Kachlar Manuel se va a predicar. Que me alegre Kachlar y que se toma más tiempo pues lo reora. Ya yo panik Kachlar